municipio ya nos está acompañando en el estudio el señor secretario de Gobierno José Luis Horna, actual intendente interino de Roque Pérez tras la licencia de Juan Carlos Gasparín. Buenos días, José Luis, gracias por venir. Gracias a ustedes, chicos. ¿Cómo les va? Bien. ¿Dónde viviste tu infancia? Acá, en Roque Pérez, en el campo. Bien. Sí. Dale. ¿Cómo estaba conformada tu familia en tu infancia? Claro. Era mi mamá, mi papá y somos 3 hermanos. Un hermano mayor que falleció después y mi hermana que vivía acá en Roque Pérez. Vivimos en el campo, cerca de acá del pueblo. Fuimos a la escuela Caballo, a la escuela 18, ahí que queda yendo para, pasando, que ustedes lo ven pasando para Beguerí. Y bueno, como en mi infancia de chico de campo, como la de cualquiera de ustedes que conocen, con menos comodidades que las que hoy por ahí tiene gente en el campo. Pero una infancia de estudio, de trabajo, de qué sé yo, porque después mi papá murió cuando nosotros éramos chicos, así que trabajamos y estudiamos en el campo. Cuando terminé el colegio, empezar el colegio secundario, no tenía edificio propio entonces, acá en Roque Pérez. Funcionaba a la tarde en la escuela, lo que hoy es la escuela 3. Cuando salía el turno tarde de la escuela, entrábamos los del secundario. Y salíamos a la noche, creo que 10:30, entraríamos 5:30, una cosa así, no me acuerdo cuándo termina el colegio, y salíamos a la noche. Así que veníamos todos los días, con alguna autorización, porque ninguno era mayor de nosotros para manejar, cuando veníamos en auto o en tractor. Y bueno, esas, con inundaciones y con todo, siempre pasábamos con el tractor y nunca dejamos de ir a la escuela. Más importante. Sí, y no lo veo como un recuerdo de esfuerzo, sino de una cosa bastante placentera. Y los 3 hermanos, después terminamos el colegio y los 3 estudiamos una carrera universitaria. ¿Desde cuándo comenzó tu interés en la política? Entonces, desde el colegio secundario. Mirá, la vida de las personas a veces las marcan determinadas situaciones. A mí fue la muerte de mi papá, de chico, de adolescente, chico. Y entonces ahí mi papá, que era español y bueno, le gustaba mucho la política, había estudiado ciencias económicas y tenía una visión, bueno, de determinadas cuestiones sociales, me había influido y me quedó como, a uno le queda como la carga de cumplir lo que por ahí los padres quieren. Entonces me interesó desde siempre. Y en el colegio secundario, cuando estábamos en 4º año, era una época de gobierno no democrático, pero no de la última dictadura, sino de la anterior, la que terminó en el 73 con las elecciones que fue Cámpora presidente. Ese gobierno de la NUCE tuvo una especie de empezar a hacer una apertura democrática, no como corresponde, pero como iba a llamar a elección, entonces formó lo que llamaban los consejos de la comunidad, que eran medios corporativos, no electorales, pero iban representantes de los clubes, de las industrias, del comercio, y también iba un representante del colegio secundario. Ese representante del colegio secundario de Roque Pérez era yo. Entonces, bueno, ahí tuve una participación que nos juntábamos, no sé, una vez cada 15 días, una especie de consejo deliberante apócrifo, mentiroso, porque no había elecciones, pero discutíamos en la municipalidad situaciones del pueblo. Entonces, bueno, tenía eso, 15 años, 16. De ahí nunca paré. ¿Cuál fue la etapa más dura de la militancia? Y bueno, obviamente fue la etapa de la dictadura, ¿no? Cuando yo me fui a estudiar a La Plata, acá en Roque Pérez ya teníamos una militancia política partidaria peronista, ayudada por personas que influían mucho en nosotros, digamos, en la formación, que eran
Pepe Tagliafico, no sé si lo conocen, es un médico de Roque Pérez, que Pepe no era profesor de biología ni de anatomía, que era médico, sino que era profesor de historia argentina. Pato Lacoste, que era profesor de literatura, que hoy está desaparecido. Y en la iglesia de Roque Pérez había un cura que se llamaba Omar Dinelli, que influía mucho con los chicos, que nos juntábamos mucho en la parroquia. Era una etapa mía también de medio misticismo, de creer mucho, bueno, las situaciones que a uno le habían tocado de perder al padre tan chico, y bueno, que era un maestro, Omar, y bueno, influyeron en la formación política, digamos. Omar después terminó, Omar, hablo del cura, terminó preso en Sierra Chica durante la dictadura, y hoy, aunque hace mucho que no le escribo, vive en Francia, después se exilió, vive en Francia. Bueno, esas personas conformaban un grupo de pibes como ustedes, que les gustaban las cosas, les gustaba la radio, les gustaba, qué sé yo, escribir, hacíamos un diario en el colegio, nos juntábamos en la parroquia, hacíamos trabajo en los barrios, y esa fue la situación previa a mi ida a La Plata, donde en La Plata, bueno, obviamente milité en la política desde siempre, y en la etapa de la dictadura la pasamos mal, qué sé yo, el mismo 24 de marzo del 76, que es cuando empieza la dictadura, la noche del 23 y del 24, el ejército, que también vino Roque Pérez, fue a mi casa acá en el campo y allanó, la rompió buscando armas, bueno, cosas de las que a uno lo acusaban y que no eran ciertas, pero que había que disparar, porque si te encontraban no contabas el cuento. Bueno, eso. Pero bueno, también la política o la vida te da más satisfacciones que disgusto, porque uno cuando es protagonista de ese momento no lo ve como un tormento cotidiano. Tenemos todos un mecanismo de autodefensa que pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros, entonces seguís. Pero bueno, sí, fueron momentos duros porque he perdido compañeros que he apreciado mucho y es una marca para siempre en la vida de una persona. Por eso es casi una obligación no traicionar esa memoria, seguir trabajando por la política. ¿Cuál fue el motivo por el cual sos peronista? Y lo que les dije, mi papá era español. O sea, ¿tu papá te transmitió el peronismo o...? Mi papá era un peronista crítico, medio de derecha, digamos. Si él hubiera vivido, capaz que hubiera terminado enfrentado con él. Pero sí, mi papá, estudiando Ciencias Económicas, tuvieron un grupo incipiente en la Facultad de Buenos Aires, donde estaba Antonio Cafiero. Estamos hablando de la década, a principios del 40, por ahí. Pero él era español, y increíblemente era antirrepublicano. Su formación católica profunda lo hacía, bueno, ustedes no saben porque no conocen, pero digamos, lo que fue la doctrina del franquismo en España, que fue un dictador que vivió muchos años, fue la falange antes que él subiera. Entonces había ahí un escritor que era Primo de Rivera, que yo, viviendo mi papá, ya me lo había hecho leer. Entonces, era una especie de adoctrinamiento, era muy difícil que escapara a ser peronista, muy difícil. Era como un camino anunciado, muy difícil. ¿Cómo y cuándo se conocen con Lidia? Y en La Plata también, en esa época de cuando estudiábamos, nos conocimos ahí, ella estudiaba Ciencia Económica. En una de las casas que yo vivía, ella vivía cerca. También traje problemas a esa familia porque una vez que allanaron esa casa donde yo estaba, allanaron la casa de ella, que los padres no tenían nada que ver. Entonces, esas situaciones traen disgusto a gente que uno quiere, pero bueno, ya pasó. Por suerte estamos en democracia y esas cosas esperemos que no vuelvan nunca. ¿Cuántos hijos tienen? 7. De todos ellos, ¿cuál te parece más a vos y por qué? Ay, no sé. Encima esto, si se va a escuchar, ¿qué voy a decir? Nada. Mirá, creo que en mi vida he hecho cosas bien y otras cosas mal. La mejor son mis hijos, porque
sin distingos, porque bueno, son buenas personas, son estudiosos, tienen conciencia social, que es lo que se trató siempre en mi casa y se conversaron esos temas, así que son bastante mejores que yo, y eso es mucho. ¿Cómo se conocieron con Chinchu? Mirá, qué decir. Con Chinchu lo conocí en una época Chinchu que también trabajó, era camionero. Y alguna vez fue a mi casa al campo a buscar semilla. Y bueno, ahí se generó un vínculo, porque el Chinchu siempre fue el mismo personaje. Y después, bueno, la política, obviamente, que nos trajo hasta acá. Y él tuvo un gesto que, vos sabés que no sé si alguna vez lo dije, ni sé si él se acuerda. Cuando murió mi hermano, que era el padre de Manuela, de Leandro, de Santiago, el marido de Esther, murió joven porque tuvo un cáncer. Y mi hermano era también una persona muy, muy comprometida, muy buena persona, es decir, por ahí no está bien que yo lo diga, pero que trabajaba en el hospital como médico y con mucho trabajo en los barrios. Cuando murió mi hermano el Chinchu, que no era nadie en la política, presentó una nota al Consejo Deliberante pidiendo que a la Plaza Hoy Eva Perón le pongan el nombre de mi hermano. Nunca prosperó, obviamente, pero ese gesto no se olvida. Y bueno, después la vida nos mezcló en la política, en todo, y bueno, siempre fue mi compañero, mi amigo, yo siempre lo apoyé en sus locuras que terminaron en la municipalidad, y aquí estamos. ¿Y qué viste en Chinchu para decidir acompañarlo en el 2012? Y eso, Perdón. esa es su capacidad de liderazgo, buena persona, su inteligencia, su compromiso con el pueblo, su amor por Roque Pérez, bueno, lo que se tradujo después en lo que hemos hecho, creo, bueno, lo que él tiene capacidad de liderar, que no es poco, digamos. Hay cosas que, hay un dicho español que dice, lo que natura no da, lo que la naturaleza no da, Salamanca, que es la universidad más prestigiosa de España, no presta. Bueno, sí, es así. Recibiste algo a tu padre. Claro. Y es así. Ese don natural de la capacidad de liderar para hacer cosas, y bueno, y las ha llevado a cabo. Bueno, una persona sin instrucción, pero muy inteligente, y bueno, capaz de generar lo que ha hecho, que hemos hecho esta obra, que estamos muy contentos de lo que estamos haciendo en la municipalidad. ¿Cómo vivís el desafío de gobernar Roque Pérez? ¿De quién? ¿Cómo vivís el desafío de gobernar Roque Pérez? Bueno, es decir, de gobernar Roque Pérez lo veo como siempre, digamos, como uno del grupo del intendente. En este momento de transición lo veo eso, como esperando que el Chinchu vuelva, con el compromiso que significa, obviamente, ¿no? Porque uno no se puede borrar, pero bueno, con satisfacción también, porque trae problemas, pero bueno, saber que uno está haciendo cosas y que, qué sé yo. Mira, en el peronismo hay una palabra, hay un concepto que es tal vez el más importante, que es la lealtad. Es decir, la lealtad que tuvo el movimiento hacia Perón, hacia los líderes, lo que sea. Y bueno, todos tenemos eso internalizado profundamente. Entonces, la lealtad al Chinchu es lo primero, porque bueno, cada cosa que hago digo, ¿esto le gustará al Chinchu? Y no le puedo preguntar cada cosa, pero me trato de poner en su lugar para, bueno, como guía para hacer las cosas. Es lindo, digamos, saber que uno actúa así, con compromiso y con lealtad. ¿Cuáles son las cosas que te conmueven de la ciudad de Roque Pérez? De la realidad de Roque Pérez. ¿Que me conmueven? Sí. Mirá, es decir, conmueve, digamos, lo que no se puede resolver, conmueve. Porque por ahí la gente piensa que estando en un lugar uno puede solucionar los problemas de todos, y a veces es muy doloroso saber que no se pueden solucionar los problemas de todos, porque uno aspiraría a una sociedad más
más justa, digamos, o que le abra la puerta a todo el mundo, y a veces la sociedad se la cierra, las circunstancias, la situación económica. Entonces eso conmueve porque es un tema que lo llevas como una carga que a veces no lo podés resolver. Después conmueve la hermandad, la integración de Roque Pérez, eso que es que eso viene desde mucho antes que nosotros, ¿no? Que sea una sociedad bastante igualitaria, que todos nos encontremos, que todos nos conozcamos, que vayamos todos a las mismas escuelas, que no haya... Hay distintos sectores sociales porque es inevitable, Que no haya desigualdad. pero hay poca desigualdad. Por lo menos esa distancia no se muestra como en otros lugares. Acá nosotros no nos cuidamos de los otros, nos sentimos juntos, y eso realmente es una cosa muy linda de Roque Pérez, que esperemos que no la perdamos. Pero después conmueve lo que no podemos resolver, como en este problema, el tema de la gente de Criaba que está sin trabajo, que son temas muy difíciles, y hay que ponerse en la piel del otro de que no puede ganarse el pan. Es muy difícil eso. Entonces, conmueve lo que los conmueve a ustedes, digamos. No soy un tipo tan extraño, digamos. Es así, todas las cosas dan alegrías y dan tristezas, pero bueno, es eso lo que nos pasa. ¿Es verdad que conociste a Néstor Kirchner? Sí, es verdad, claro. ¿Cuál fue esa experiencia? ¿O cómo fue? No, era un compañero más. En la época de militancia política en La Plata, había una agrupación peronista en la universidad y en la Facultad de Derecho. Él también era abogado, él era mayor que yo, pero formábamos parte de la misma agrupación. Entonces lo conocí bastante, digamos, porque era un trato cotidiano. En esa época siempre formábamos grupos para trabajar, para pensar, para desarrollar, para encontrarnos, bueno, como es la política en épocas donde no está permitido hacerla públicamente. Y bueno, tuve un trato, sí, siempre me sentí su compañero y él también me tuvo como tal, así que es así. Tuve su trato de compañero siempre, digamos, hasta cuando fue presidente, que yo no lo fui a ver, pero él me vio varias veces en esa etapa, siempre me pedía que fuera, y yo pienso que la política se debe construir desde abajo, no desde arriba, y entonces si a mí la vida o la situación me había ubicado en un lugar, no tenía que saltear etapas para empezar desde otro lugar. Entonces siempre le dije eso y bueno, siempre nos respetamos y nos quisimos, es así. ¿Qué pensás sobre la situación económica que está viviendo el país y el ¿Cómo pregunta este chico? Parece... Sí, es el endeudamiento con el incisivo. Y mirá, pienso lo que piensa todo peronista. piensa todo peronista, claro. Sí, me parece que están entregando, digamos, la soberanía, y eso depender del fondo para mantener la desigualdad, porque es así, y para profundizarla. Las corporaciones económicas son muy poderosas hoy en el mundo, los grupos económicos son muy poderosos. No es privativo de la Argentina, sino de todo el mundo, los paraísos fiscales. Digamos, la globalización trajo, antes el colonialismo era con las armas, con la ocupación territorial, con esas cosas. Desde que la globalización económica llegó y se maneja con una computadora, transferencias millonarias de dólares a paraísos fiscales, a lo que sea, ese es un poder muy difícil de desarmar. Probablemente, capaz que en los próximos 50 años, porque la vida es así, eso ya aparezca capaz algo peor o mejor, o no sé, pero bueno, el mundo no puede seguir así, no puede seguir así. Mirá, hay cálculos hay un escritor que dice que en un ómnibus de 2 pisos entran los que manejan el 80% del poder económico del mundo. Esa es la desigualdad que hay en el mundo. Entonces, son fortunas incalculables. Imagínate cuál es el poder.
en un ómnibus entran los que manejan esa capacidad económica de manejar todas las cosas. Nosotros creemos que desde las naciones se puede hacer frente, es muy difícil, pero bueno, cuando se cae así, que las cosas te hacen un golpe de mercado, lo que fuera, y te condicionan por determinadas inversiones. Pero bueno, no hay que resignarse, porque si el mundo evolucionó, uno lo que siempre tiene que pensar que lo podemos transformar, y que lo podemos transformar de la política y desde países por ahí periféricos, como le llaman ellos, y lo vamos a hacer, por supuesto, y uno tiene que hacerlo aunque no lo vea, tiene que saber que ustedes pueden llegar a hacerlo, que tienen que prepararse, discutir y ver esas realidades y participar, que la verdad que lo que hacen ustedes es hermoso. Esto, por ejemplo, esta radio, esas preguntas incisivas que parecen... Pero está muy bueno. Aprender y saber que uno, por más que tenga tanto poderío económico, uno no tiene que resignarse. A ver. ¿Crees que el Partido Justicialista puede volver a gobernar a nivel nacional? Sí creo, es decir, creo como Partido Justicialista, ahí te hago una diferenciación. Perón siempre consideró que el peronismo era un movimiento, que tenía una herramienta electoral, que era el Partido Justicialista, pero que era mucho más trascendente que un partido político, que era mucho más abarcativo, mucho más amplio. Entonces, no sé si bajo esa sigla de Partido Justicialista, pero que el peronismo, que hoy expresa a ese movimiento nacional, va a recuperar el gobierno, estoy seguro. Y está bueno, digamos, trabajar por eso. Porque si no, uno tiene que irse para la casa, bueno, esto no tiene solución, me voy a tomar mate y a descansar bajo las plantas. En cuanto al peronismo, que está muy separado, ¿qué pensás sobre eso? Y bueno, mira, la política es muy complicada, las situaciones personales de las personas, todos los seres humanos somos complicados, todos tenemos aspiraciones, ambiciones, y cuando vos estás en el último escalón de la política, que un escalón más podés ser presidente, ahí nadie se quiere bajar de ese escalón, nadie se quiere bajar. Entonces todos piensan que llegó su momento. Y bueno, esas diferencias, algunas son más profundas, porque hay diferencias de ideológicas o de qué hacer en determinadas circunstancias, pero muchas son situaciones personales, y que es difícil saldar, y tal vez está bien que sea así, porque bueno, por suerte la gente discute en los ámbitos de la política. Mira, el mundo siempre desde su creación fue de ocupación, violento, porque hay que sojuzgar al otro. El primero que atemperó la violencia en el mundo fue el comercio. Es decir, las ganas de comprar y vender hicieron que no se pelearan tantos, porque el comercio generó convivencia. Y después la política. La política genera eso, espacios de poder y de conversación, pero no violentos. En la Argentina vivimos situaciones muy violentas entre distintos sectores, y ahora se tratan ahí. Entonces no tenemos que asustarnos porque se discuta. Pero el peronismo tiene varios sectores, pero tiene un hilo conductor, tiene un algo que nos une, y seguramente va a primar eso en determinadas circunstancias históricas como esta, que estamos fuera del poder. Nos vamos a juntar seguramente en alguna opción o con... ¿Pensás que se podría unir para...? Yo creo que sí. Bueno, es lo que uno aspira y que trabaja para eso. Pero ya te digo, los que están ahí en ese escalón que todos quieren ser, Es complicado. es complicado que se bajen, que se resignen, pero bueno, a veces las lecturas hacen que haya también lugar para todos, y vamos a salir adelante, por supuesto. Esa sería la preguntita. No. Bueno, listo. Muchas gracias por haber venido y prestarnos un ratito de tu tiempo. No, la verdad,
Vos sabés que de estas cosas normalmente uno no habla, ni de la familia, ni de su historia, ni nada, porque siempre te preguntan por las cosas que se están haciendo. Claro. Y a veces da ganas de hablar de quién es uno y de dónde viene y de todo eso. La verdad que les agradezco un montón que me hayan hecho hablar de cosas que por ahí nadie te pregunta. Claro. Y que, bueno, porque uno no es casualidad, ninguno de nosotros es una casualidad, y siempre la vida es una construcción de situaciones y está muy bueno lo que me sentí muy cómodo con ustedes. Bueno, ¿Eh? Bueno, gracias.